Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre la asesina en serie Juana Barraza Samperio, mejor conocida como la Mataviejitas. Este equipo está conformado por mi compañera Aleida Isabel Estrada Podaca y su servidor Giovanni González Medina. Juana Barraza Samperio fue una asesina en serie mexicana que se ganó el título de la Mataviejitas. Esto debido al tipo de víctimas que asesinaba. Todas sus víctimas eran mujeres arriba de 60 años, las cuales vivían solas, estaban desprotegidas y se convirtieron en un blanco fácil de nuestra asesina. Juana Barraza Samperio empezó su onda criminal, su onda de asesinatos, en el año 2002, concluyendo con su arresto en el año 2006. Se estima que durante este periodo de tiempo se asesinó a 46 víctimas. Sin embargo, únicamente se pudo demostrar 17 de estos. El primero de los modelos que vamos a analizar es el modelo de Turby, el cual se basa en principios. El primero de ellos es el principio de unicidad. Juana Barraza Samperio nació en el estado de Hidalgo, México, un viernes 27 de diciembre de 1957. Sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio. Su padre abandonó a su madre el mismo día en que ella nació y se llevó consigo al hermano mayor de Juana, con el cual formó otra familia. 3 meses después, madre e hija se trasladaron al entonces Distrito Federal. Su madre se dedicó a lo que eran labores domésticas y tuvo 2 hijos con otro hombre. Juana tenía prohibido salir a la calle, ir a la escuela y demás actividades, puesto que su padrastro consideraba que las mujeres no necesitaban estudiar para ser amas de casa. Juana era abusada de manera constante por su madre, no podía tener amigos, y el poco dinero que conseguía, su madre se lo gastaba en alcohol. Cuando Juana tenía tan solo 12 años, su madre la llevó con un conocido de ella, José Hugo, un sujeto de 26 años, con el cual estaba acostumbrado a tomar. Bebieron, y en algún punto de la noche le ofreció a su hija a cambio de 3 cervezas. El sujeto en cuestión aceptó este trato. La llevó a su casa, la ató y posteriormente la violó. De esta tortura quedó embarazada y se quedó a vivir durante el embarazo con su agresor. 3 meses después de haber dado a luz a su primer hijo, Juana Barraza fue rescatado por los hermanos de su padrastro y regresó a vivir a su antiguo hogar. Su padrastro la defendía de los maltratos de su madre. La madre de Juana Barraza murió de cirrosis hepática cuando Juana apenas tenía 18 años. Sin embargo, no tuvo ningún tipo de sentimiento más que odio, rencor y un poco de felicidad en el momento de la muerte de su madre. Poco tiempo después, conoció un taxista, Miguel Ángel Barrios, con quien tuvo una hija. El hombre con el tiempo se empezó a comportar de forma violenta con ella, por lo que lo abandonó. Tiempo después, Juana Barraza inició una nueva relación con otro hombre. Su nombre era Félix Juárez. Él era un traficante y con él tuvo 2 hijos. Durante la convivencia con él, fue un ama de casa. Su marido desapareció bajo extrañas circunstancias y se vio la necesidad de buscar un trabajo para mantener a su familia. Estudió enfermería, o por lo menos adquirió ciertos conocimientos médicos, pero jamás se desempeñó en esta materia. Juana Barraza se dedicó a lavar y planchar ropa ajena. Su religión era adoradora de la Santa Muerte. En 1998, su primer hijo, José Enrique, fue asesinado durante una riña callejera cuando tenía 24 años. Juana Barraza empezó a vender palomitas de maíz fuera de las arenas de lucha libre. Debido a que Juana era corpulenta, más alta que la mayoría de mujeres, ya que medía 1,70 m y tenía muchísima fuerza, se aventuró con la idea de poder imitar las cosas que veía en el ring. Y esta sería una buena forma de sacar la furia reprimida que había vivido a lo largo de su vida. A los 30 años, Juana Barraza llegó al cuadrilátero e inició su carrera como luchadora profesional, donde se hizo un nombre y fue conocida como la Dama del Silencio.
Vestía un traje rosa, la cintura fajada con un amplio cinturón de cuero blanco y los brazos adornados con anchos brazaletes de latón, unas botas blancas con franjas oscuras y un antifaz que asemejaba a una gran mariposa negra. Esta profesión le permitió liberarse de la rabia que se había guardado a lo largo de su vida y le daba para ganarse la vida y mantener a sus hijos, hasta que una lesión en la espalda la obligó a retirarse. Esto fue debido a que en una de las luchas, Juana Barraza quedó lastimada de la columna. Al ir al médico, este le dijo que podía quedar inválida, por lo que decidió retirarse del cuadrilátero. Sin embargo, se desempeñó como promotora de lucha libre, publicitando eventos, publicitando luchas por 10 años. Regresó a vender palomitas de maíz por un tiempo, pero el dinero no le alcanzaba, así que fue desde el año 1995 que comenzó a conseguir dinero a través de numerosos asaltos callejeros y en domicilios a punta de pistola de juguete. Poco tiempo después, dio el paso definitivo al envalijamiento de casas y el asesinato de sus propietarias. Todas estas eran ancianas. Esto comenzó cuando escuchó sobre un programa gubernamental que brindaría un beneficio económico y asistencia médica al sector de la tercera edad en la Ciudad de México. El segundo principio es el principio de separación. María Amparo González Alcida vivía en Iztapalapa, vivía sola y fue asesinada en el año 1998. María de la Luz González Anaya tenía 64 años, vivía sola y fue asesinada el 25 de noviembre del año 2002. María Eugenia González Nogueres tenía 76 años, vivía sola en la Colonia del Valle y fue asesinada en el año 2003. Guillermina León Oropesa tenía 84 años, vivía sola y fue asesinada el 2 de marzo del 2003. María Guadalupe Aguilar Cortina tenía 86 años, vivía sola y fue asesinada el 25 de julio del 2003. María Guadalupe de la Vega Morales tenía 87 años, vivía sola y fue asesinada el 9 de octubre del año 2003. María del Carmen Muñoz Cote de Galván tenía 78 años, vivía sola y fue asesinada el 24 de octubre del año 2003. Gloria Andina Rizo Ramírez tenía 81 años, vivía sola y fue asesinada el 28 de octubre del año 2003. Lucrecia Elsa Calvo Marroquín tenía 85 años, vivía sola y fue asesinada el 4 de noviembre del año 2003. Natalia Torres Castro tenía 85 años, vivía sola y fue asesinada el 19 de noviembre del año 2003. Alicia Cota Ducoin tenía 76 años, vivía sola y fue asesinada el 28 de noviembre del año 2003. Alicia González Castillo tenía 75 años, vivía sola y fue asesinada el 20 de febrero del año 2004. Ana María Tecante Carreto tenía 74 años, vivía sola y fue asesinada el 25 de febrero del año 2004. Carmen Cordona Rodea tenía 76 años, vivía sola, fue asesinada el 20 de marzo del año 2004. María del Socorro Enedina Martínez Pajares tenía 82 años, vivía en la colonia Santa María de la Ribera, vivía sola y fue asesinada el 25 de marzo del año 2004. Guadalupe González Sánchez tenía 74 años, vivía sola y fue asesinada el 24 de mayo del año 2004. Estela Cantoral Trejo tenía 85 años, vivía sola y fue asesinada el 25 de junio del 2004. Delfina González Castillo tenía 92 años, vivía sola y fue asesinada el 1 de julio del año 2004. María Virginia Celosuetzi Tizapán tenía 84 años, vivía sola y fue asesinada el 3 de julio del 2004. María de los Ángeles Cortés Reynoso tenía 84 años, vivía sola y fue asesinada el 19 de julio del año 2004. Margarita Martel Vázquez tenía 72 años, vivía sola y fue asesinada el 31 de agosto del año 2004. Simona Bedoya Ayala tenía 79 años, vivía sola y fue asesinada el 29 de septiembre del año 2004. Ana Reina Rentería vivía en la colonia Tabacalera, vivía sola y fue asesinada en octubre del 2004. María Dolores Martínez Benavides tenía 70 años y fue asesinada el 24 de octubre del año 2004. Margarita Arredondo Rodríguez tenía 83 años,
vivía sola y fue asesinada el 9 de noviembre del año 2004. María Imelda Pérez, tenía 76 años, fue asesinada el 17 de noviembre del año 2004. Julia Vera Duplán, tenía 60 años, vivía sola y fue asesinada el 11 de enero del año 2005. María Elisa Pérez Moreno, tenía 76 años, fue asesinada el 13 de abril del año 2005. Ana María Velázquez Díaz, tenía 62 años, vivía sola y fue asesinada el 20 de abril del 2005. Celia Villalís Morales, tenía 78 años, vivía sola y fue asesinada el 17 de junio del año 2005. María Guadalupe Núñez Almanza, tenía 78 años, vivía sola y fue asesinada el 29 de junio del año 2005. Emma Armenta Aguayo, tenía 80 años, vivía sola y fue asesinada el 20 de julio del 2005. Emma Reyes Peña, 72 años, vivía sola y fue asesinada el 9 de agosto del año 2005. Dolores Concepción Silva Calva, 91 años, vivía sola y fue asesinada el 15 de agosto del año 2005. María del Carmen Camila González Miguel, tenía 82 años, vivía sola y fue asesinada el 28 de septiembre del año 2005. Guadalupe Oliver Contreras, tenía 85 años, vivía sola y fue asesinada el 28 de septiembre del año 2005. María de los Ángeles Reper Hernández, tenía 92 años, vivía sola y fue asesinada el 18 de octubre del 2005. Ana María de los Reyes Alfaros, tenía 84 años. Ella vivía en la colonia Moctezuma. Vivía con un joven al que le rentaba una habitación en su casa. Fue asesinada el 25 de enero del año 2006. El tercer principio es el principio de conducta. El modus operandi era muy similar en todos sus asaltos. Todas las víctimas de la asesina eran ancianas, 60 años o más. En su mayoría vivían solas. Conseguía entrar al domicilio de las ancianas, ganándose su confianza. Cuando estaban descuidadas, las golpeaba fuertemente. En ocasiones, las apuñalaba para cerciorarse que estuvieran muertas. Siempre las estrangulaba. Usaba algún estetoscopio o algo que se encontrara a la mano, fuera pañuelos, cuerdas, medias elásticas, cualquier cosa que sirviera para el estrangulamiento. Después, saqueaba la casa, en busca de dinero, objetos que vendieran en el mercado, inmediatamente después de asesinarlas. Para estos propósitos, Juana se disfrazaba de trabajadora social del gobierno. Se acercaba a sus víctimas ofreciéndoles la ayuda gubernamental por ser personas de la tercera edad. O se disfrazaba de enfermera. Simulaba ser una enfermera dispuesta a calmar los dolores de su vejez. Para que todos estos engaños surtieran efecto, siempre llevaba consigo un estetoscopio, un carnet falso, y animaba a sus víctimas a que se unieran y se registraran en este apoyo social de gobierno. Juana encontraba a sus víctimas en parques, mercados o simplemente en sus casas. Las estudiaba un poco, hablaba con ellas, las convencía de unirse a este apoyo gubernamental. Les hacía sentir que les importaba. Todas sus víctimas, sea cual fuera la situación, siempre la dejaban entrar a su casa. En ningún momento forzó la cerradura. El cuarto principio era el principio de conducta motivada. La motivación para asesinar mujeres ancianas, por parte de Juana Barraza, se entiende por el odio que ésta sentía a las mujeres mayores. Se entiende un disfrute, una satisfacción e inclusive una necesidad de matarlas. Esto se evidencia debido al uso del estrangulamiento como su método o forma de asesinar. Esto garantiza una muerte lenta. Te permite observar y sentir cómo la persona va perdiendo la vida. Las ancianas le recordaban a su madre, aquella mujer que siempre la maltrató, agredió, le quitó su dinero, se alcoholizaba e incluso la cambió por unas cervezas. Debido a todo esto, fue violada. Todo este trauma la marcó, generándole un odio a esta mujer. Un odio que nunca pudo liberar. Por ende,
Buscaba en otras mujeres, en ancianas a su madre. Le recordaban a esta mujer. Desquitaba todo su odio, todo su coraje contra ellas. El quinto principio es el principio de variación de conducta. Mientras que en México, en el mes de enero del año 2006, se arrestó a Juana Barraza, en España, en el mes de junio de este mismo año, comenzó a operar Remedios Sánchez, conocida en este país como la Mataviejas. Remedios buscaba y asesinaba mujeres mayores de 75 años, de preferencia que vivieran solas. Conseguía que la invitaran a su casa o simplemente llamaba a la puerta de sus víctimas, inventaba alguna excusa para que la dejaran entrar. Una vez dentro de las casas, reducía a sus víctimas con un golpe en la cabeza y posteriormente las estrangulaba con lo que tuviera a la mano, ya fueran toallas, tapetes, trapos, cualquier cosa que encontrara. Salía de ahí minutos después con dinero y joyas de su víctima. En menos de un mes, asesinó a 3 ancianas. Intentó asesinar 5, pero al ser una asesina inexperta, sus ataques carecían de un sistema elaborado. Por su parte, al ser juzgada, se descartó que sufriera alguna enfermedad mental y se subrayó que presentaba una inteligencia dentro de la normalidad, por lo que no había ninguna alteración psíquica. Se entiende que la motivación de sus crímenes era el robo del dinero y joyas de la víctima, para posteriormente usar esto para satisfacer su necesidad en las zapatas. El sexto principio es el principio de consecuencias indeseadas. El principal punto que tenemos aquí es Joel, un estudiante que rentaba un cuarto con Ana María. Fue la última víctima de Juana Barraza. Él regresó antes de lo previsto a casa. Se topó de frente con una mujer que salía del lugar. Vestía de rojo. Se alejó rápidamente del lugar. Joel, al entrar a la casa, en la cocina, encontró a la anciana que le rentaba la habitación estrangulada. Salió del inmueble rápidamente en busca de la mujer que había salido anteriormente del domicilio. Después de una larga persecución, se detuvo a Juana Barraza, a quien por medio de sus huellas digitales se le pudieron demostrar la presencia y autoría de previos asesinatos. El séptimo principio es el principio de memoria corrupta. Si bien todos los testimonios dados por los testigos fueron ciertos, la persona era corpulenta, tenía espaldas anchas, tenía cabello corto, una apariencia un tanto masculina. Sin embargo, los medios y policías se encargaron de difundir la idea de que la persona era un hombre. Dado a esto, el primer apodo que se ganó este asesino incógnito fue el Mataviejitas. La memoria corrupta la podemos entender aquí en que posteriormente, cuando se presentaban nuevos testigos, nuevos testimonios, todos remarcaban la masculinidad en el sujeto. Se enfocaban y resaltaban esa masculinidad en el agresor, dejando de lado ciertas facciones femeninas. Todo principio era el principio de fiabilidad. Lamentablemente, dentro de la investigación se cometieron muchísimos errores. Dejarse guiar por suposiciones y estereotipos machistas de la época, en el que una mujer no podía tener la espalda ancha, una mujer no podía tener cabello corto, o una mujer simplemente no podía haber cometido esos asesinatos. Todo esto originó que toda la investigación se difundiera con la idea de que estaban persiguiendo a un hombre. Debido a esto, se le persiguió una persona a la que se le apodó el Mataviejitas. Si no fue hasta que se descubrió quién fue por infraganti y se determinó que era una mujer, que se le reconoció a ella como la Mataviejitas. Mas, sin embargo, con toda la anterioridad de la investigación, nunca se sospechó de una mujer.
Toda la investigación, debido a los estereotipos y machismos de la época, se creía que era un hombre disfrazado de mujer, por lo que toda la investigación se centró en la comunidad homosexual del lugar. Se llevaron numerosas detenciones, creyendo que con esto pararían las ondas criminales. Se dejaban en libertad una vez que sabiendo que su supuesto criminal había sido detenido, afuera seguían habiendo asesinatos. Y ahí era cuando los dejaban en libertad y seguían otra vez con la investigación, pero nunca sin dejar de lado la idea de que era un hombre. Esta idea, como ya comenté, nunca se descartó hasta que atraparon de infraganti a Juana Barraza, y sus huellas fueron determinantes, ya que debido a sus huellas se le acreditaron los 17 asesinatos. Y esta fue la única razón en la que se dio con el asesino de la Mataviejitas. Bien, en el modelo de David Canter pusimos que es expresivo, ya que es el resultado de un estado emocional. Su objetivo eran las señoras entre 60 y 90 años de edad para sacar la ira de que una vez su madre le había generado por el maltrato. Estrangulaba a las señoras mientras imaginaba que era su progenitora. Ella menciona que si no le podía hacer nada a su mamá debido a que ella ya había fallecido, entonces buscaría a señoras que se parecieran a ella para poder así sacar la ira que ella tenía atorada, para poder así vengarse de su madre aunque no fuera ella. Lograba cesar su enojo al momento de que terminaba de asesinar a estas señoras. Estos pensamientos echaban a andar un mecanismo que con nada se podían detener hasta que ella a salvo de que con el sufrimiento de las demás personas que la habían humillado, que se lo merecían o que le habían hecho sentir a Juana que no valía nada. Es instrumental, ya que ella quería satisfacer una necesidad económica. Es por eso que optó a entrar a la casa de estas señoras para poder así robarles dinero, joyas, pertenencias valiosas y poderles dar de comer a los hijos que Juana tenía. Posterior a que les robaba, Juana se llegaba a quedar con pertenencias de las señoras y otras las vendía para poder así generar un poco más de ganancias. En Planificado dicen estudios psicológicos que Juana tenía una inteligencia normal a pesar de que ella no había estudiado debido a un pensamiento machista que tenía su madre, ya que ella creció y tuvo a sus hijos, estudió enfermería. Comenzó a planear sus estudios por medio de un comercial del gobierno que ofrecía beneficios económicos y asistencia médica a las señoras de la tercera edad. Juana, antes de cometer el delito, se aseguraba de que las señoras vivieran solas. Ella tenía la suficiente paciencia para hacerlas, para poderlas manipular, para que las señoras se sintieran tranquilas y poder así generar confianza hacia ellas y que estas mismas las dejaran entrar a su casa. Bien, su modus operandi es que iba a lugares públicos a observar a las señoras, se les acercaba si tenían algún tipo de ayuda, las llevaba a su casa, o ya sea que Juana se acercara a la casa de estas señoras, vestida de enfermera, les decía ya que era también trabajadora social, les mostraba un gafet falso que la identificaba como ya sea como enfermera o trabajadora social. También veía pues quien necesitara siempre de su ayuda. Juana, siempre usaba un traje rojo para disimular las manchas de sangre que podrían generar al momento de la asfixia.
Pues, sí, pues como ya mencioné anteriormente, siempre escogía señoras de la tercera edad. Al momento de que ya las fuera a asesinar, siempre les llegaba por atrás, les hacía una llave para estarlas asfixiando. Después de eso, ella agarraba su estetoscopio o algún objeto, ya sea una tela o alguna prenda con cables ocasionalmente que le ayudaran a asfixiar a estas señoras. Después de que estas señoras ya habían fallecido, les robaba todas sus pertenencias. Bien, ¿a quién afectaba? Afectaba a la comunidad, principalmente a las señoras de la tercera edad, como vimos que eran su principal objetivo, pero también a las demás personas debido a que Juana se viralizó mucho por medio de las noticias. Entonces, si familias tenían a una señora de la tercera edad, obviamente tenían el miedo de, de dejarlas solas, tener ese temor de que si al momento de que llegaran otra vez a cuidarla, encontrarla pues muerta o no poderlas dejar salir a la calle por el temor de que a estas fueran agarradas y asesinadas. El patrimonio, porque Juana les robaba lo que era efectivo, les robaba lo que era joyas o pertenencias valiosas de las señoras a las que llegó a asesinar. Muchas joyas, como mencioné anteriormente, eran vendidas por Juana y en otras Juana se las quedaba. También la afectación física, porque las asfixiaba, las lastimaba obviamente físicamente, por la cantidad de veces que Juana llegó a realizar el mismo acto, el usar los mismos factores para asesinar. Se dice que Juana tuvo entre 17 a 41 víctimas, pero nada más se pudieron comprobar 17 por los indicios encontrados que sí coincidían con, por ejemplo, las huellas dactilares de Juana. Pero se menciona que fueron alrededor de 41 víctimas, aunque esto no lo pueden confirmar. Crónico por la temporalidad en la que Juana estuvo activa, fue de larga con sucesos repetitivos. Juana la mataba de entre 1 mes y 2 meses aproximadamente y comenzó bien desde el 2003 hasta el 2006 que culmina, porque fue cuando ya la atraparon. Todos los presuntos hechos delictivos que la policía encontraba coincidían con el delincuente que estaban buscando. En ningún momento cambió el modus operandi, o sea que la mayoría de los asesinatos sí fueron realizados por Juana Barraza. Favoredoras del delito, los lugares en donde Juana vigilaba o se acercaba a las señoras de la tercera edad eran un comportamiento aceptable. Las ayudaba en los lugares con mínima vigilancia y se las encontraba en calles o en algunos parques de diferentes zonas del estado. Factores fortalecedores era que Juana generaba confianza, era una persona muy carismática, tenía conocimientos de enfermería, por lo cual ella podía usar un lenguaje técnico y poder manipular mejor a las ancianas. Tenía conocimientos de lucha libre y una fuerza superior a la que una mujer puede tener. También era porque tenía rasgos masculinos y era muy fácil de pasar desapercibida. También por su disfraz de enfermera, que le era útil al momento de ella querer acercarse a las ancianas, y su tarjeta falsa de identificación. Desestabilizadores, en una ocasión fue su estado de ánimo, el no controlar las emociones a la hora de que le hablaran mal, el uso de la misma ropa en todos sus delitos, me refiero a su traje rojo, y no tenía precaución de no dejar indicios regados por las casas a la hora de cometer el delito.
de modus operandi bajo, por la gran planificación, armando el plan de acercarse a las señoras de la tercera edad por medio del comercial del gobierno, la habilidad de habla y el convencimiento para poder entrar a la casa de las señoras. El traje de enfermera también le ayudaba mucho. Se cercioraba de que las mujeres vivieran solas. Antes de comenzar a asfixiarlas, se quedaba platicando algo de tiempo para poder ganar su confianza y que las señoras se sintieran tranquilas. Posterior a eso, ella actuaba y comenzaba a asfixiarlas. Escogía a las señoras de la tercera edad por su poca fuerza. ¿Cuál era la firma de Juana Barraza? El estrangulamiento. El estrangulamiento fue su firma. Juana asfixiaba a sus víctimas hasta la muerte. Para esto usaba su propia fuerza. Iniciaba con sus brazos. Posteriormente usaba un estetoscopio o cualquier cosa que tuviera a la mano para poder ahorcar y acabar con la vida de sus víctimas. El estrangulamiento estuvo presente en absolutamente todos los casos. Todas las víctimas de Juana Barraza fueron muertes por asfixia. Las muertes por estrangulamiento y la similitud en la descripción de los testigos de haber visto salir a la asesina del lugar fueron la alerta de los casos. Fue la similitud y concordancia que persiguieron a Juana Barraza. Juana Barraza fue una luchadora profesional, donde aprendió técnicas de estrangulamiento. Esta actividad le ayudó bastante en lo que era su fuerza y el conocimiento de técnicas para atacar a sus posteriores víctimas. El asesinar por medio de estrangulamiento es una forma de demostrarle a la víctima el poder y el control extremo que tiene sobre ellos. El cómo su respiración está a merced de quien te está estrangulando. Esto nos muestra todo una ejemplificación de el odio personal de la mataviejitas hacia las víctimas ancianas. Se entiende hasta una necesidad de mostrarle a las víctimas de quién es el que está dominando la escena. Darles a entender a sus víctimas que a pesar de sus esfuerzos, su vida está a voluntad y al aprovechamiento del agresor, debido a que todo su sistema, toda su respiración pertenecen y están a merced de una persona, de la que por más que se defiendan, no podrán zafarse. La asfixia es una muerte relativamente dolorosa. Demuestra a la víctima el control que tiene sobre ellos. El sentir cómo el aire se te está escapando y esa desesperación de no poder hacer nada al respecto era el goce de Juana Barraza el estrangular a sus víctimas. Realizando estos actos, le proporcionaba a Juana Barraza la forma de liberar una tensión, una frustración acumulada a lo largo de los años que ya no podía sacar en un ring. Ahora necesitaba sacarlo en otro lado, siendo las ancianas su contrincante, al que podía atacar y estar a su merced. Las mujeres ancianas además le recordaban a su madre. Veía en ellas a la mujer que tanto la torturó, atacó y humilló en el pasado, quien por su culpa fue regalada y violada a un hombre. Veía en ellas a la madre, a la agonía, al sufrimiento y un estrangulamiento, el demostrar que ahora ella era la que dominaba, la que ella tenía el poder sobre otros, principalmente sobre ancianos, le daba esa satisfacción simbólica de que estaba estrangulando a su madre, haciendo lo que alguna vez le hizo sentir y lo que nunca pudo hacer contra ella. Bien, su victimología, tenemos que en víctima por simbolismo, el significado que estas víctimas tenían hacia Juana era el recuerdo de su madre. Juana mencionaba que si no se podía vengar de su madre, se vengaría por medio de otras personas, porque no se podía vengar específicamente de ella
debido a que la madre de Juana ya había fallecido. Entonces, al momento de que escogía a las señoras de la tercera edad, al momento de que las empezaba a asfixiar, Juana se comenzaba a imaginar a su propia madre, así lograba cesar su enojo por todo el maltrato que le había ocasionado, por haberla vendido, por ser una alcohólica, por haberla descuidado mucho, por no dejarla estudiar. Es por eso que Juana escogía este tipo de personas, para así poder quedar tranquila, aunque necesitara estar matando constantemente.